Hola, en este video vas a encontrar a estudiantes de medicina de diferentes partes del mundo y nos cuentan cómo ha sido la cuarentena en su país y qué han podido aportar ellos durante todo este proceso. Creo que nos ayuda a entender cómo todo esto va evolucionando y nos da una idea de más o menos cuándo podremos volver a viajar. Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube, yo soy Atenel Canon y como ya saben, en este canal pueden encontrar mucha información sobre viajes, tips, recomendaciones, guías y todo lo relacionado con este tema. Así que si estos temas de viajar te interesan, no olvides suscribirte, darle a la campanita, darle like, compartir, comentar y todo eso, ¿vale? Tuve la oportunidad de trabajar en este video para el nuevo canal de una gran amiga. Ella es médico y su canal va a tratar sobre temas de medicina, así que si tú eres estudiante de medicina, doctor o te interesa aprender algo sobre este tema, te dejo aquí arriba la etiqueta para que vayas a su canal y puedas ver sus videos. Va a estar muy interesante, es un proyecto que apenas comienza, pero creo que va a estar muy bueno. Ella me dio la oportunidad de usar la información que recaudamos para hacer este video y compartírselas en mi canal, porque creo que nos ayuda a entender cómo este proceso ha ido evolucionando y ahora muchos países comienzan ya el camino en busca de la nueva normalidad. Pero bueno, ya todos sabemos de qué se trata esta enfermedad, en qué consiste y cómo podemos evitar contagiarnos. Así que vamos con ellos para ver qué nos cuentan y ahorita seguimos platicando. Ella es Lili de México, Guada de Paraguay, Carla de España y Denis de Eslovaquia. Hola amigos, mi nombre es Lilia, soy médico interno de pregrado. Aquí en México nos encontramos en la fase 3, que es la fase con mayor número de contagios. Durante esta etapa se verá un crecimiento más acelerado en la curva epidemiológica. Como parte de la estrategia de salud, el país entró en cuarentena a mediados de marzo. Se decidió la suspensión de clases y la detención de actividades no esenciales. Se han dispuesto alrededor del país hospitales únicamente destinados a atender a personas contagiadas de COVID-19. En cuanto a los médicos internos de pregrado, en nuestra condición de estudiantes, las universidades decidieron retirarnos de nuestros campos clínicos al inicio de la fase 2. Pero ahora, en la fase 3, se ha decidido que regresemos de nuevo a los hospitales. A mí me reubicaron en un call center, que es el 911, donde se reciben llamadas de emergencia médica y también donde se reciben posibles casos de coronavirus. Ahí es donde nosotros determinamos, según los síntomas de las personas, si es un caso sospechoso o no. Actualmente se contabilizan 8,000 casos de contagios entre el personal médico. Y también el personal médico, que es el que está al frente de esta batalla, ha sido víctima de agresiones por parte de la población en general. Esta es la situación actual en México. Hola, soy Guadalupe Romero Bejarano, de Asunción, Paraguay. Estoy cursando el 6º año de la carrera de medicina, lo que sería el internado, y voy a hablarles un poco sobre cómo el COVID-19 cambió nuestra forma de vida a nivel país. La cuarentena inició el día 12 de marzo del 2020 con la confirmación del primer caso positivo en el país y al comienzo fue de carácter total. La circulación estaba completamente restringida, había controles policiales y militares en las calles. Se estableció un toque de queda de 4 a.m. a 8 p.m. Solamente supermercados y farmacias mantenían su funcionamiento bajo estrictas medidas de control sanitario y solamente una persona de la familia estaba habilitada para hacer las compras un día a la semana. Desde ese momento también se suspendieron todas las actividades académicas presenciales, así como el internado y todo campo de práctica de estudiantes de medicina de años inferiores. Luego de más o menos un mes de eso pasamos a un régimen un poco menos estricto que llaman cuarentena inteligente, que se divide en 4 fases. Ahora estamos en la primera fase y las industrias retomaron sus actividades, se permite el delivery y algunos servicios a domicilio como plomería, jardinería, esas cosas. El 21 de mayo van a evaluar la situación para ver si pasamos a la fase 2 y si es que todo sigue su curso según lo previsto, para el 2 de julio más o menos estaría volviendo toda la normalidad, si es que eso se puede, ¿verdad? Cuando estemos en la fase 4. No tengo conocimiento de alguien cercano que se haya infectado, ningún amigo o familiar, y tampoco sé el número exacto del personal de blanco que se infectó, pero sí sé que ellos están pasando por momentos difíciles ahora mismo, ya que el equipo de protección escasea a pesar del gran porcentaje del presupuesto de salud que se destinó para costear el mismo. Algunos sufren agresión y rechazo por parte de la sociedad, no se los deja entrar a los edificios en donde viven, son abucheados en el transporte público o no se los deja subir directamente. Como médica interna espero que pronto nos dejen volver a los hospitales para ayudar y también espero que esto nos sirva de lección para el futuro.
Al comienzo me afectó mucho el encierro, pero ahora trato de ver el lado positivo y disfruto el descanso con mi familia. Espero también que todos puedan ver el lado positivo desde sus casas. Y nada, mucha fuerza y desde ya muchas gracias. Hey, what's up? So, my name is Denis Depes and I study medicine in Slovakia at Comenius University. I attend 6th grade, which means here that after finishing my last final exam, which is in 1 month, I'm gonna be a doctor already. So I'm starting my internship here. Our country started taking measures against this pandemic pretty early, which means maybe in the beginning of March. They closed the borders, probably right on the beginning of the month. Public places and events and everything shut down. People started wearing face masks, also pretty early. And that's because all the people in the news, in the TV, they were wearing masks, which means the reporters, police, politicians, everyone. So they probably wanted to show people that it's not a shame to wear a mask. They are going to reopen them with some kind of limits, probably on the end of May. So hopefully the things are gonna get better. As medical students, we what we do is based only on volunteering. So nothing is mandatory. For example, me and my team, we work at a COVID sampling place. So we help the doctors and the nurses with taking swabs and samples for coronavirus. And yeah, everything is basically volunteering since we cannot attend any clinical practice. We try to help as much as possible in other ways. Also, part of the students, they volunteer at call centers. So people who have questions, they can get answers from medical students. They get prepared for that also, so they know what to say or what not to say. Most of the time people are scared and they just need some answers. So yeah, that's basically what medical students do these days. And things in general in our country, they are getting better and better, as I may say. And that means that till now we have had only around 2,000 positive patients and around, I believe, 20 or 30 deaths altogether since the pandemic began. I mean, we test a lot. About the doctors, whether they are victims of assault by people, it's not really often, not even during this pandemic, since the situation has not been crazy as in other countries. I feel like we got pretty lucky. Also, the issue about the protective personal equipment, we didn't have much of problems with that either. It was barely we had enough, but we most of the time we had enough. Also, doctors and other medical stuff. People, they really try to follow the rules, and the politicians, they really take early and quite strict measures. So, and I think that's quite good for us, and especially the older people. Yeah, so I believe that's everything I wanted to say about the pandemics. And also, yeah, I wanted to share one really nice thing, that on the beginning, where no one knew what would happen, many Slovak people, also many companies, many restaurants and other people wanted to help medical stuff.
So they were giving us lots of food, lots of equipment, also lots of support in many ways, and that was something I was really grateful for. So yeah, that was a really nice thing to see, that people during such difficult times they are able to get together and help each other. So yeah, I wish you good luck to everyone who watches this and who needs it. So goodbye. Hola, soy Carla Fernández, estudiante de quinto grado de medicina. Estudio y vivo en España, concretamente en la comunidad autónoma de Cataluña. Todo esto empezó a principios de marzo, que se cerraron primeramente solo escuelas, universidades, bibliotecas, sitios donde se pudiera aglomerar gente. A mediados de marzo se declaró el estado de alarma y bueno, todo aquel que pudiera hacer teletrabajo hacía teletrabajo y el que no, pues dejaba de trabajar. Solo se abrían supermercados, farmacias, aquellos sectores que eran realmente necesarios, y solo podías salir a la calle si ibas a alguno de ellos, porque había policías haciendo controles y si no cumplías con la cuarentena te multaban con grandes sumas económicas. Y bueno, ahora actualmente, como han bajado los contagios, las muertes, pues para llegar a la normalidad de forma progresiva se han escrito unas fases de desescalada, la 0, 1, 2 y 3. Entonces en la 0, que es en la que estamos actualmente, podemos salir a la calle a hacer deporte, a caminar, divididos en franjas horarias. ¿Qué quiere decir? Que nos dividimos entre las personas mayores, niños y adultos. Cada uno tiene su franja horaria y puede salir a la calle a su hora. Actualmente España hay algunas regiones que ya están en fase 1, que quiere decir que se abren los pequeños comercios con sus medidas de seguridad, cita previa, se abren las terrazas de los bares y restaurantes, aquellos que quieran, con un 50% de aforo. Puedes ir a hacer visitas a familiares y amigos de menos de 10 personas y bueno, las franjas horarias para salir a la calle se siguen manteniendo. Entonces, según vamos pasando a la siguiente fase, tienes más libertad de hacer cosas. En la fase 2 se abren centros comerciales. Entonces, en cada fase se están unos 15 días. Y, por ejemplo, en Cataluña, yo vivo en Girona, iba por regiones sanitarias. Según los contagios y las muertes, deciden si pasas o no a la siguiente fase. Bueno, estas son las medidas más o menos. Aún estamos en estado de alarma y esto se calcula más o menos que acabará a finales de junio, principios de julio, que ya la gente se podrá mover por diferentes provincias y así. ¿Cómo han afectado estas medidas de seguridad a la población? Bueno, pues como ya sabemos y se prevé una gran crisis económica, porque muchos comercios han estado cerrados y no han tenido ingresos. Nos veremos afectados psicológicamente. Mucha gente ha estado encerrada 2 meses en casa y nuestra cultura no estamos acostumbrados a esto. Mucha gente está sola, muchas personas mayores están solas. Sí que ha habido una gran red de solidaridad y muchos voluntarios. Hemos intentado ayudar a esta gente yendo a comprar, haciendo de canguro. La verdad es que mucha gente se ha volcado. También afectará a la cultura y aún está por solucionar. Afectará a la educación porque bueno, muchos niños, gente que se estaba formando, que estaba en su proceso de desarrollo, se ha parado y esto en su futuro pues tendrá sus consecuencias. En cuanto, por ejemplo, al machismo, también ha aumentado. También ha afectado mucho más a las personas que ya tienen suficientes problemas en la normalidad. Gente sin trabajo, sin casa, también les ha afectado mucho más, y a muchos otros sectores que ya veremos en un futuro muy próximo. Vale, en cuanto a sanidad, bueno, España está entre uno de los 10 mejores sistemas sanitarios, pero aún así hemos tenido muchos problemas. Se han infectado, no sé si hemos llegado ya a los 50.000 sanitarios infectados y alrededor de 50 muertos. ¿Y esto por qué ha sido? Uno, porque no se invierte en sanidad. ¿Y cómo se ha visto afectado esto? No tenían EPIs, no tenían mascarillas suficientes, las tenían que reutilizar. No había guantes suficientes. Gente voluntaria se ha tenido que poner a coser mascarillas. Y lo más importante también es que no había test para estas personas que estaban trabajando con gente infectada y muy grave. Entonces, este personal sanitario se infectaba. Cuando se infectaba, se iba a su casa, cumplía los 15 días y volvía a trabajar. Entonces
no han tenido test diagnósticos hasta ahora, que se están empezando a hacer, pero creo que aún no se han hecho todos los sanitarios. Estaban sin medidas de seguridad, trabajando con gente infectada y grave, sabiendo que era muy alta la probabilidad de que se infectaran. Espero que esto haya servido para entender que la sanidad es muy importante y que se tiene que invertir en sanidad, que hace falta personal sanitario, que no hace falta explotar al que tenemos y que hay mucha gente formándose para ello y que se tiene que reforzar esa sanidad, evidentemente. Y bueno, estas medidas en teoría acabará a finales de junio, principios de julio, no se sabe muy bien, pero yo lo que quiero decir es sobre todo que seamos responsables, que tenemos que aprender a convivir con este virus, sí, tenemos que actuar de manera normal, pero sin perder el miedo, porque actualmente todo el mundo tiene redes sociales y hemos visto actitudes irresponsables, y entonces yo creo que es importante tener conciencia y respetar a todo el mundo. Hay gente de riesgo, todo el mundo se puede ver afectado y entonces tenemos que pensar en los demás. Y como reflexión también quiero decir que sí que nos hemos volcado, sí que hemos sido muy solidarios, todo el mundo ha querido ayudar y hacer voluntariados, pero mando una reflexión que no es mía, que la he leído y sí que me ha hecho pensar qué hubiera pasado realmente si este virus no hubiera afectado a todo el mundo por igual, porque este virus daba igual la raza, de qué raza seas, da igual de qué sexo seas, da igual de qué edad tengas. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera sido así? Para reflexionar si realmente la gente hubiera sido tan solidaria y nos hubiéramos ayudado tanto. No sé. Y bueno, como último, y creo que todo el mundo piensa igual, se tiene que invertir en sanidad. Se necesitan especialistas, la gente se está formando y no han estado a la altura. Han habido recortes en sanidad y yo creo que no estamos para recortar en sanidad. Se tiene que invertir tanto en sanidad como en investigación, porque gente que está trabajando para intentar encontrar una vacuna contra este virus no está recibiendo las ayudas necesarias. ¿Y qué pasa? Que la gente que trabaja para esto no se va a quedar aquí en España si no reciben ayudas ni un sueldo decente. ¿Qué pasa? Que los buenos investigadores se van fuera. Entonces, recuerdo, invertir en sanidad, por favor. Gracias. Pues quiero agradecer a todos ellos por darse el tiempo de grabarse y contarnos todo lo que ellos han vivido, la información que nos dieron, de verdad, muchas gracias. Y pues wow, podríamos hablar muchísimas cosas de todo esto. Por ejemplo, qué tristeza lo que ha pasado en México y en Paraguay sobre el trato que reciben los médicos y todo el personal de salud, siendo ellos quienes arriesgan su vida todos los días para combatir esta enfermedad. De verdad es algo que me decepciona mucho y me da coraje, porque si algo deberíamos aprender en esta pandemia es que no importa qué tengas o quién seas, un virus te puede matar. Deberíamos aprender a amarnos y a respetarnos y sobre todo a valorar a esas personas que están dando su vida por nosotros. Pero bueno, súper chidísimo la historia de Denis, como en Eslovaquia la gente fue a ayudar al personal médico, al personal de salud, y les llevó comida y demás cosas. Súper chido que allá no estén batallando con la cuestión de los equipos de protección, y súper chido que la gente ya, la cultura sea súper educada, de respeto y de aportar a la sociedad, ¿no? Y por último, la reflexión que nos deja Carla realmente me puso a pensar en serio qué hubiera pasado si este virus no nos hubiera atacado a todos por igual, si hubiera atacado solamente a cierto tipo de personas. Pero no, nos atacó a todos por igual y eso hace que todos queramos ayudar. Pero si no hubiera sido así, ¿qué hubiera pasado? Y es triste porque todo esto que está pasando deberíamos usarlo para aprender a valorar las cosas que realmente valen la pena, aprender a cuidarnos, nuestra salud, aprender a cuidar a las personas que amamos, pero sobre todo eso, amar a las personas. Como les dije, no importa quién seas ni lo que tengas, este virus puede acabar con tu vida o puede acabar con la vida de las personas que amas, así que debemos cuidarnos y debemos amarnos y debemos respetar y apoyar a las personas que están en primera fila dando su vida por nosotros. Y no solamente de aquí a que pase esto, realmente esto debe ser parte de la nueva normalidad. Yo creo que solamente así vamos a lograr hacer un cambio de verdad y solamente así
habrá valido la pena todo. Pero bueno amigos, ustedes podrán pensar, ¿y esto qué tiene que ver con los viajes? Pues la neta nada. No se crean. Creo que nos ayuda a darnos cuenta que la mayoría de países ya está retomando las fases para la recuperación en camino hacia la nueva normalidad, y esto nos da un poco de esperanza y nos hace pensar que pronto podremos volver a viajar, por lo menos dentro de nuestros países. Y estoy muy ansioso de poder viajar y visitar diferentes partes de mi país que quiero ya mostrarles. Así que nada amigos, podría hablar con ustedes mucho tiempo más, pero este video ya duró mucho, lo vamos a dejar aquí. Este video fue para complementar un poco del video pasado que hicimos sobre cuándo volveremos a viajar. Si aún no lo ves, te lo dejo aquí en esta etiqueta, o también te dejo en la descripción del video el link para que vayas a verlo. Y pues bueno, ya lo saben, síganme en mis redes sociales, se las dejo aquí abajo otra vez. Y si no han visto los videos de Tailandia, también se los dejo aquí arriba para que vayan a ver la serie de los videos de Tailandia. Siguen saliendo los videos y pues no se los pierdan. Yo creo que está muy chido y se los recomiendo mucho. Y pues bueno amigos, cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos en el siguiente video. Besos, chao, bye.